Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Vamos a platicar acerca del rumbo político y social que enfrenta México. Acabamos de atravesar por el primer ejercicio de participación ciudadana, la consulta popular, y ahora vamos rumbo a la revocación de mandato, este primer ejercicio que se hará el año entrante, y después vendrán las elecciones presidenciales en territorio mexicano. ¿Cuál es el escenario y las apuestas de la izquierda, el centro y la derecha para México? De verdad hay una amplia gama de posibilidades y de visiones de país, una visión de Estado. De eso vamos a conversar precisamente con Roger Bartra, el doctor en sociología, a quien en verdad admiro, expreso la gratitud por darnos estos minutos para Mega Noticias. Buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes aquí, Yoli. Doctor, acabamos de atravesar este ejercicio de consulta popular en territorio mexicano, el primero organizado por el INE, que tiene esta particularidad de ser un ejercicio de participación democrática. ¿Cómo evalúa los resultados? Bueno, los ejercicios de participación democrática, como el que ocurrió el 1 de agosto y con el que posiblemente ocurra el año que viene en marzo, son algo importante, son algo que no hemos experimentado en México, pero que desgraciadamente, por lo menos lo que ocurrió el 1 de agosto, pues salió muy mal. Salió muy mal porque prácticamente participó poquísima gente. Esta consulta ciudadana pasada del 1 de agosto ya nació con malos augurios, porque la pregunta inicial que hizo el presidente tenía un carácter anticonstitucional, tuvo que ser cambiada por la Suprema Corte, cambiaron la pregunta a una especie de logogrifo, una cantinflada, según se ha dicho, algo que simplemente no se entiende. Al final la gente se desentendió, pensó, la mayoría, asumo yo, que a los actores del pasado que han cometido delitos se les debe perseguir y no se tiene que preguntar a la ciudadanía si se aplica o no la ley se debe aplicar. Estamos esperando que el gobierno se le ocurra aplicar esa ley si es que tiene pruebas contra los expresidentes. En fin, ha habido una gran confusión en esta consulta y por eso yo planteé que lo que pasa es que el gobierno está patinando, digamos que es un motor cuyo eje rechina pero gira en el vacío, no tiene el poder que debería tener, gira con velocidad, el presidente no para de hablar, pero suceden muy pocas cosas, realmente de fondo nada, no hay ninguna cuarta transformación, nada de eso, ninguna transformación de alto calibre. ¿No hay cuarta transformación? No hay cuarta transformación. La cuarta transformación fue equiparada por el presidente López Obrador a la independencia, a la reforma y a la revolución de 1910. No hay nada parecido a esas enormes transformaciones que hubo. Hay unos cuantos rasguños a la Constitución. Una de las cosas que podría ser un cambio más significativo es el proceso de revocación de mandato. Lo demás son realmente añadidos de cosas que ya estaban funcionando, el apoyo, las becas, todo eso. Bueno, ninguna revolución, ningún cambio espectacular. Hay muchas más palabras que hechos. Eso sí, las palabras retumban mucho porque el presidente no para de hablar todos los días y nos inunda con su verborrea. Me llama la atención el apunte que hace acerca de este ejercicio de participación democrática que vamos a enfrentar, la revocación de mandato. Es un proceso que, por ejemplo, hemos visto en Perú, en Colombia, por supuesto, en Venezuela. ¿Qué tan preparado está el electorado mexicano para tener un ejercicio de ese calado que de verdad pueda hacer valer el voto, más allá del discurso de los políticos de cualquier partido, que asuma el poder que le da ese tipo de ejercicios como la revocación de mandato? Bueno, yo creo que
que la idea de la revocación de mandato es importante y sobre todo es muy adecuada, ¿no?, cuando hay importantes crisis, cuando hay una situación de crisis política muy, muy grave y hay un presidente que es mal visto por una gran parte de la población. En esas situaciones la revocación de mandato es muy adecuada. Eso no existía en México, es una de las pocas novedades a las que estamos enfrentados, pero estamos en una situación bastante paradójica, yo diría incluso que absurda. No estamos frente a una crisis política, desde luego. Hay muchas tensiones, hay situaciones caóticas en algunos sectores del gobierno, hay cierto desorden, pero no hay una gran crisis. La idea de la revocación de mandato, del mandato de López Obrador, es una idea que ha planteado no la oposición, que sería lo normal. Esas revocaciones de mandato las suele pedir en otros lugares del mundo, las suele pedir la oposición cuando encuentra que es necesario, digamos, deponer al presidente, quitarlo porque las cosas están tan mal que una situación tan grave como sacar al presidente resulta mejor que mantenerlo. No estamos en esa situación y la paradoja es que son las fuerzas que apoyan al presidente las que van a pedir aparentemente su revocación. O sea, quienes quieren que el presidente se quede van a pedir que se consulte si es necesario revocarlo. Ya empezamos mal, ya empezamos con un gran absurdo que no sé en qué va a parar. ¿Un manejo mañoso del discurso? El presidente está empeñado en que ocurra. ¿Es un uso mañoso del discurso? Es un uso mañoso del discurso y del proceso de revocación, porque en realidad no busca la revocación, evidentemente, él está dispuesto a continuar. Él lo que quiere es una ratificación, quiere que le aplaudan, que el pueblo lo aclame. Eso es lo que está buscando. Y le dio esta forma de la revocación inspirado en lo que ocurre en las leyes que hay en otros lugares del mundo. Pero no busca más que la ratificación, busca hacer propaganda. Es un paso más en la campaña del 24 para la sucesión presidencial. Así que vamos a estar en una situación muy, muy extraña porque yo no creo que la oposición, sería algo verdaderamente enloquecido, se ponga a pedir firmas para apoyar una revocación que algunos tal vez la desean, pero que no es el momento de pedirla. Quienes van a movilizarse para ello van a ser las fuerzas del partido Morena, del partido oficial. Así que es un ejercicio de propaganda que va a costar muy caro y que me temo que es inevitable, que el presidente está decidido a hacerlo y nos vamos a enfrentar entonces a esa situación. No sé qué es lo que va a decidir la oposición al respecto, porque no es fácil decidir. Desde luego va a ver con malos ojos el proceso de juntar firmas para este proceso de revocación. Pero ¿no será que pierde o que sale más desgastado el presidente de ese ejercicio de revocación? ¿No es que se queda aún más solo siguiendo la idea de la publicación que acabas de hacer en Letras Libres? ¿O de verdad será que puede recopilar, retomar fuerza de esos millones de votos que sí se le otorgaron en 2018? Bueno, yo no creo que en un proceso de revocación para el año que entra el presidente reciba tantos votos como recibió en el 2018, de ninguna manera. Él está intentando lograr eso, está logrando una ratificación, que las masas se lancen a la calle. Ahí es donde va a estar el dilema. ¿Qué hacer ante ese absurdo, inmenso absurdo que se nos está acercando? Participar y votar que no
porque uno es crítico del presidente y los partidos de oposición son críticos, o abstenerse. Abstenerse puede significar que haya mucha abstención, pero el apoyo al presidente sea masivo en los votos emitidos. No abstenerse y votar por la revocación para sacar al presidente de sus funciones puede, en el mejor de los casos, ser una bofetada que reciba el presidente, porque haya muchos mexicanos, ciudadanos, que no voten por él. El caso extremo sería que perdiese y que tuviese que abandonar la presidencia, cosa que yo veo realmente muy difícil y generaría un desorden en el país muy grande. Es Roger Bartra. Vamos a hacer una pequeña pausa en Conversando. Volvemos con más. Seguimos conversando con Roger Bartra. Doctor, platicábamos acerca de este ejercicio de participación democrática, tanto la consulta popular como la revocación de mandato. Con miras al 2024, ¿qué ha hecho bien la izquierda de López Obrador en el gobierno en temas como el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, el combate al rezago educativo, incluso los procesos para enjuiciar o llevar ante la justicia a gente que está involucrada en hechos de corrupción o de impunidad, como él mismo denunciaba, una red de impunidad gobierno tras gobierno? ¿Qué sí ha hecho la izquierda de López Obrador? Bueno, yo quiero adelantar mi punto de vista al respecto. Yo creo que en el gobierno de López Obrador no hay izquierda. Yo creo que el gobierno de López Obrador es un gobierno populista de derecha, reaccionario. Prácticamente no hay rasgos de izquierda en las medidas que ha avanzado. Digamos que es vagamente progresista, desde luego elevar el salario mínimo, etcétera. El envío masivo de ayuda financiera directa a la población es algo que ya existía y ahora sabemos que no ha tenido los resultados esperados. El gobierno de López Obrador, yo lo explico en un libro, que sí les recomiendo que lean. Yo acabo de publicar un libro, miren, es seguramente lo pueden ver, Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. En este libro yo explico por qué el gobierno de López Obrador, que aunque su movimiento se cocinó en los espacios de la izquierda, en un partido de izquierda o de centro izquierda, ha acabado siendo un gobierno de derecha. Ha militarizado al país, ha generalizado una austeridad que es una de las características típicas de las políticas de derecha, no ha hecho una reforma fiscal avanzada. Es decir, las peculiaridades izquierdistas del gobierno de López Obrador son muy escasas, y si observamos las características de su gabinete, yo creo que podemos ver que es un gabinete básicamente de derecha. Alguna posición de socialdemócrata de izquierda la representó en su momento, al comienzo, el ministro, el secretario de Hacienda Ursúa, pero renunció muy pronto porque se dio cuenta que estaba en un gobierno de derecha que no aceptaba realmente hacer reformas que ayudasen a la población. Eso de que es el gobierno de los pobres para los pobres es un mito, no es una realidad. Es un gobierno de derecha, pero que tiene esa peculiaridad de ser populista. Eso le da le da esa aura que algunos ven como de izquierda, y por el hecho que de vez en cuando se expresa bien del gobierno cubano, del gobierno venezolano, de algunos personajes de la izquierda latinoamericana.
Eso ya lo hacía hace muchos años el PRI, que de vez en cuando en política internacional se inclinaba hacia la izquierda, pero hacía básicamente una política de derecha. Como explico en este libro, lo que hay es un intento, que va a fracasar, un intento de regresar al periodo pre-neoliberal, es decir, a la época de Díaz Ordaz, a la época de Echeverría, de López Portillo. Ese regreso, por supuesto, es imposible, pero es lo que estamos viendo y es, por lo tanto, una postura populista regresiva. No está pensando en el futuro. El único futuro que acaso tiene en mente el actual gobierno son las elecciones del 24 para ver si logran mantenerse en el poder, pero para eso falta mucho. ¿Y qué hay de estos neoizquierdistas? ¿Qué hay de las otras propuestas políticas, si es que las hay, de centro, de derecha o de izquierda, o dentro de los mismos integrantes del gabinete de López Obrador, que le puedan competir, de tentar el poder a ese grupo político de López Obrador? Sí, pero su grupo político es un grupo político que yo difícilmente caracterizaría como de izquierda. Digamos, vamos a poner el ejemplo, está aliado al PT, al Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo ha colocado a un secretario, a un nivel de secretario, a Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Bartlett es el símbolo que más ha detestado durante decenios la izquierda. No, es imposible estar contentos con eso. La política exterior tan cercana, tan amistosa con el gobierno de Trump fue verdaderamente una evidencia de que se trataba de una política reaccionaria y de derecha. Ahora hay ciertas diferencias con el gobierno de Biden. Yo creo que justamente porque el gobierno mexicano es de derecha y esa cierta posición, digamos, que viene de la época de Obama, ligeramente de izquierda, del Partido Demócrata, le disgusta. Estamos en una situación verdaderamente paradójica. Hay mucha gente que cree que hay un peligro de caer en la vía, digamos, venezolana, chavista, etcétera, o incluso castrista, cubana, pero lo que vemos todos los días es una política reaccionaria, una política de derecha, una política regresiva. ¿Y hay actores políticos en la derecha, en lo que queda del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano incluso, que pudieran darle una propuesta a México, que tengan una visión de Estado para México? Bueno, yo lamento mucho que yo he militado en la izquierda durante muchos años. Yo milité en la izquierda radical como un cuarto de siglo, incluso me inicié en el movimiento jaramillista, que era un movimiento guerrillero encabezado por Rubén Jaramillo, que fue asesinado, por cierto, por el presidente López Mateos. Y estoy en una situación en la que prácticamente no veo izquierda en este país. Predominan en la oposición dos partidos, el PAN y el PRI, que no son partidos de izquierda, desde luego, y seguramente el PAN no. El PRD está muy menguado, en la oposición es el menor de los partidos, y el Movimiento Ciudadano también es muy marginal y además no tiene una posición clara. Izquierda radical no la hay prácticamente en México. La hay en algunos pequeños grupos distribuidos en la sociedad civil, tal vez, que de vez en cuando aparecen. En las filas del gobierno, los que venían de la izquierda, del PRD, están marginados, no tienen importancia, están prácticamente liquidados. Ahí predomina la derecha. O sea que la izquierda en México, con un proyecto socialdemócrata avanzado, socialista democrático,
prácticamente no existe. La oposición, como decía, es básicamente de derecha y el gobierno también. Entonces, para una persona como yo, que viene de la izquierda, que se ha mantenido con una posición socialdemócrata, pues veo las cosas realmente oscuras. Soy al respecto bastante pesimista. La izquierda en México está, no sé si en proceso de extinción, pero sí en una situación marginal. ¿En qué situación se encuentra la democracia, el Estado, sus instituciones, la división de poderes, de alguna manera estos contrapesos en el legislativo, en el ramo judicial, por supuesto? ¿Hay un intento de regresión? Incluso en esta apuesta que se hablaba en un principio, de que López Obrador va a intentar quedarse en el poder, quedarse otros años en el mandato a través de la presidencia, de este juego que había hecho con Saldívar, que dijo que siempre no. ¿Cómo está la democracia en México? ¿Ante qué riesgos nos enfrentamos? La democracia está en transición, todavía vivimos un proceso de transición, no está plenamente consolidada, pero ya vivimos una situación democrática sin duda alguna. Ha habido tendencias autoritarias muy fuertes en el gobierno. El gobierno de López Obrador ha fortalecido enormemente al poder ejecutivo, ha menospreciado a los otros dos poderes, al poder judicial y al poder legislativo. Sin embargo, ahí están todavía funcionando. No se ha quebrado la democracia y no creo que dentro del grupo en el poder no parece que haya la tendencia que eso sí sería un cambio notable en la política de nuestro país, una tendencia a buscar la reelección del actual mandatario. Él ha afirmado prácticamente todos los días constantemente que es maderista y que no cree en la reelección. Lo que sí creen es en tratar de consolidar el poder del partido oficial. Hay ese intento de regresar a esa situación que vivíamos con el PRI, sí, que había un partido oficial casi único, pero estamos en condiciones democráticas y las últimas elecciones de medio término, de medio sexenio, probaron que la oposición está viva, no estaba muerta como se decía. De tal manera que sí tenemos un sistema democrático vivo, en transición, una democracia con muchos defectos, y es una democracia que ha sido muy agredida desde el gobierno porque se le está tratando de exigir algo que la democracia no puede dar. La democracia es un mecanismo de representación muy complejo que implica libertad política, libertad de expresión, libertad de organización, etcétera. Pero la democracia no resuelve los grandes problemas económicos, los problemas financieros. Eso no lo resuelve la democracia, no está hecha para eso. Es un sistema político que llama a los partidos, a las diferentes corrientes a solucionar esos problemas. Y ya que López Obrador triunfó y su partido también triunfó, ellos deberían ser los encargados de enfrentar y resolver los grandes problemas nacionales. Pero estamos viendo que, por ejemplo, uno de los más grandes problemas, que es el tema de la pobreza y de la miseria, no está siendo solucionado para nada. Los últimos datos del Coneval están demostrando que la política de López Obrador no ha funcionado y que cada vez hay más pobres, y no todo se puede atribuir a los efectos catastróficos, es cierto, de la pandemia. También el flujo de apoyos no ha favorecido tanto a los pobres como se dice. Eso es realmente escandaloso. Y como decía, se ha militarizado el país, no hay reforma fiscal, hay política de austeridad, que parece copiada de la que implementó Salinas de Gortari, que es la gran bestia negra de este gobierno. En fin, estamos en una situación muy difícil, pero el sistema democrático está operando.
y lo hemos visto cómo funcionan las pasadas elecciones. Posiblemente yo creo que lo vamos a ver cómo funciona en este ejercicio revocatorio, que es muy surrealista, pero vamos a ver qué pasa, y después en las elecciones presidenciales del año 24. ¿Veremos expresidentes del PRI o del PAN tras las rejas después de un proceso judicial ejemplar? Yo no tengo la impresión de que el gobierno o la fiscalía tengan pruebas de esto que han estado afirmando. Yo creo que es algo propaganda política pensada ya para la sucesión presidencial. No hay nada más allá de eso. Estamos viendo que el proceso contra Lozoya está estancado, fue utilizado y manipulado políticamente, pero no sucede nada. Yo no creo que veamos en este país a ninguno de los expresidentes en la cárcel. El único caso que ha habido es uno de los expresidentes que no está en la lista oficial de López Obrador, que es Luis Echeverría. Él sí sufrió un juicio, una fiscalía que lo inculpó y estuvo bajo arresto domiciliario. Después se le exoneró. Es el único caso que se le parece, pero sí ha ocurrido con el presidente Echeverría, que es un poco el gran ejemplo del populismo del pasado al que quiere regresar López Obrador. Pero él no está en la lista de los malos. Brevemente, y para concluir, ¿cuál es el papel que va a desempeñar México en América con miras a estos acercamientos que ha tenido el México de López Obrador con la Bolivia de Evo Morales, con el Ecuador de Rafael Correa, con Cuba en este momento, cuando se ha planteado esta opción de hacer a un lado a la OEA por ser un organismo lacayo, según la apreciación de López Obrador, y tratar de impulsar la CELAC? La OEA sin duda tiene muchos defectos y funciona de una manera bastante precaria. Desgraciadamente en América Latina no se ha logrado una cohesión similar a la que han logrado, por ejemplo, los países europeos, aunque ha sido dañada ahora por el Brexit. La idea que parece estar detrás de las propuestas de López Obrador es que el gobierno mexicano encabece una gran coalición de izquierda latinoamericana para generar, bueno, eso sí que es verdaderamente algo fuera de lugar, generar una situación como la de la Unión Europea. Estamos lejísimos de eso, no hay ninguna posibilidad que eso ocurra, para sustituir a la OEA. Bueno, yo creo que es, repito, pura propaganda, pura palabrería. Esto no tiene ningunos visos de poder aterrizar en algo manejable y concreto. Igualmente, la política exterior da tumbos. Ahora el gobierno mexicano ha iniciado en un tribunal de los Estados Unidos un juicio contra las empresas que producen armas en Estados Unidos, que son absolutamente detestables, pero no creo que sea más que propaganda política, una vez más, vacía de alternativas reales. Estamos realmente, como dije en un artículo hace poco, ante un gobierno cuyos ejes giran en el vacío. Como no los engrasa, yo hacía la broma con la canción de Atahualpa Yupanqui, no engrasa los ejes, chirrían mucho, hacen mucho ruido, pero giran en el vacío, no hay resultados. Es pura demagogia, es propaganda. Doctor Roger Bartra, gracias por este privilegio para nosotros, por tenerlo aquí en este espacio en Conversando. Muy buena tarde para usted. Pues muchas gracias, Liz. Espero que tengamos algún día otra reunión como esta, una conversación tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, hasta aquí se nos acabó el tiempo en Conversando. Los espero la próxima. Pásela bien.